alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. 17, si lo tienen, se ponen de pie. Y tiene por título el Evangelio, poder de Dios para salvación. Se han estado dando prédicas acerca del Evangelio, de las buenas noticias de Dios, y hay mucho. Todo el Nuevo Testamento está lleno de la palabra de Dios, de las buenas noticias. Así que si ya lo tienen, se ponen de pie. Romanos 1, del 8 al 17. ¿Sale? Si lo tienen, para que ya vayamos leyendo. Vamos a leer de manera alternada. Ustedes leen el 8, yo el 9, y así nos vamos y juntos leemos el 17. ¿Sí, hermanos? Ok. Entonces leemos, dice así la palabra de Dios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga por la voluntad de Dios y prospere para vosotros. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Para griegos y no griegos, sabios y no sabios. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, es el autor, y la escribió a la iglesia de Roma. Él no conocía a la iglesia de Roma, ¿sí? Y les escribe esta carta, pero sabía lo que estaba pasando en Roma. Había judíos, había judíos creyentes que también seguían todavía con la ley de Moisés, y por otro lado estaban los gentiles y algunos romanos que ya empezaban, los gentiles son los romanos, ¿no? que ya empezaban a creer en Dios, a entregar su vida a Jesucristo. Y entonces en esa situación pues había algunos se ponían de acuerdo, a veces no se ponían de acuerdo, había algunas situaciones de distanciamiento y no había mucha claridad en lo que unos creían y otros no creían. Entonces Pablo dice, tengo que escribir esta carta para que sean confirmados en la palabra de Dios, para que sean confirmados en el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y escribe esta gran carta. Es una carta grande, creo que una de las más grandes que escribe el apóstol Pablo, comparado con Efesios, comparado con Colosenses o con Gálatas, que son cartas pequeñas, ¿verdad? Entonces esa es una partecita de lo que podemos ver como introducción. La carta a los romanos tiene un propósito, y ese propósito es el propósito conocido como doxológico. Si ustedes ven al final de las cartas de Pablo, hay una partecita por ahí que dice doxología. En las cartas finales, por ejemplo, Romanos en la parte final dice
y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesta ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las personas para que obedezcan a la fe. Y el 27 dice de manera contundente: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esa es la parte doxológica, la parte final de la carta. Entonces esta carta tiene un propósito doxológico. ¿Y qué quiere decir eso? Que el propósito es exaltar el nombre de Dios, la gloria de Dios. ¿Sí? Y también vemos en los versículos que leímos, que el apóstol, él tiene un gran fervor o un denuedo fervoroso de ir a predicar a Roma. Y él no quería quedarse solamente en Roma. Él quería ir a España y a muchos otros lugares a seguir predicando la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que él como apóstol era, ¿no? De ser una persona que fue perseguidor de los creyentes, de los cristianos, ahora se convirtió en un perseguido. Pero trabajó durísimo este varón, este hombre. Y vean ustedes el verso 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio. Él quería ya ir, pero dice que fue estorbado, ¿verdad? Fue estorbado. Siempre hay algunos obstáculos que se presentan. Y el versículo 16, que es en el que vamos a meditar, empieza diciendo de esta manera. Dice el versículo 16, ayúdenme a repetir el versículo: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa parte la vamos a ir desmenuzando, la vamos a ir viendo parte por parte para que podamos ir entendiendo a qué se refiere. ¿Sí? Entonces, no me avergüenzo del evangelio quiere decir que a pesar de las situaciones que Pablo había vivido desde que fue convertido como un real cristiano, un verdadero cristiano, y ahorita lo vamos a leer allá en 2 Corintios, algunas de las cosas que pasó, él quería seguir agradando, sirviendo a Dios y predicando su palabra, ¿sí? Yendo a Roma para predicar las buenas noticias o las buenas nuevas de salvación. Él quería seguir. Y podemos pensar entonces, ¿qué pasa? ¿Qué onda con Pablo? No era una persona normal, no era un creyente normal, o no era una persona como las que conocemos ahora, ¿no? Nosotros nos dicen algo, nos ofenden, nos vituperan, nos dicen una mala palabra, ¿y qué decimos? O simplemente vamos a visitar a la persona y no está. ¿Y qué decimos? Ya no vuelvo a ir. ¿Para qué voy si estoy perdiendo mi tiempo nada más? Pero este varón dio tiempo, dio su vida en entrega por esto, y él sabía que todo eso era porque era para salvación, como dice ahí, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces vamos a ver 2 Corintios 11, 23 al 33 y posteriormente Mateo. Ayúdenme a buscar ahí para que veamos algunas de las cosas que Pablo había padecido. Si ya lo tienen, nuevamente se ponen de pie para que vayamos leyendo. De los versos del 23 al 33. ¿Sí? ¿Se pueden poner de pie? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 33. Vamos a ir juntos, despacio y juntos. Dice así la palabra de Dios. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Y 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Amén. Entonces eso pasó. Bueno, en cuarto lugar, aquí vemos que hubo un gran número de padecimientos o sufrimientos que tuvo Pablo. Desde que querían, una vez lo apedrearon tan feo que casi lo dejaron muerto. Lo levantaron y otra vez continuó. No por eso él dijo, ya no voy a predicar. ¿Recuerdan la predicación de hace 8 días? Leímos donde el apóstol Juan y Pedro fueron llevados ante las autoridades judías y los intimaron o los amenazaron para que ya no predicaran, porque habían libertado al hombre que había estado cojo, ¿verdad? Bueno, en los versos que sigue, estos hombres piden valor, oran a Dios. En esa parte de Hechos, ellos piden a Dios, hacen una oración pidiéndole a Dios denuedo y valor. Denuedo para que la palabra se predique con valentía, con gozo. Y oraron, y la palabra ya en Hechos dice que después de que oraron ese lugar, tembló. Fíjense. Y entonces, ellos eran varios apóstoles. Pablo no andaba solo, a veces andaba con Timoteo, a veces andaba con Silas, andaba acompañado. Pero en esta ocasión él nos platica y nos dice, yo no me avergüenzo. Y eso quiere decir, ese no me avergüenzo quiere decir, a pesar de que he padecido tantas cosas, no me opongo a ir otra vez. Es más, leímos que dice, estoy pronto para ir a predicar. Ya quiero ir a predicar. ¿Verdad? ¿Conocen ustedes una persona así? Aquí. Que diga, ya estoy, pero nomás díganme a dónde y yo ya quiero ir a predicar. ¿A qué iglesia? ¿A qué lugar donde haya que llevar la palabra, el evangelio? Nosotros conocimos un hermano allá cuando fuimos a las conferencias en agosto. No recuerdo el nombre del hermano, pero es un hermano de Miahuatlán, en donde dicen los hermanos, él dice, se para y dice, ¿quién me puede acompañar mañana? Voy a ir a tal pueblo a predicar. Y si no quieren los hermanos, pues él agarra a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y se va a predicar. Sí, él va y anda a predicar, el hermano Lorenzo. Sí, él va y hace el trabajo y predica, puede estar 1 día, 2 días, 3 días. Y cuando vas a predicar, pues a ese lugar no sabes si va a haber comida, no va a haber comida, como dice aquí, ¿no? Sed, frío, hambre. ¿Qué más dice? ¿Quién me enferma y yo no enfermo? O sea, también los que predican sufren de esa situación. Pero eso no impide de que este varón tenga el deseo de predicar, porque él conocía perfectamente a quién servía. O sea, ¿quién era Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Él conocía perfectamente quién. A ese que antes perseguía, ahora le está sirviendo con todo, de nuevo, con todo corazón.
Y vamos a ver qué bienaventuranza hay para ello. Esa bienaventuranza la vamos a ver en Mateo. Ayúdenme, ahí es menos lo que vamos a leer. Mateo 5, busquen en sus Biblias. Y si alguien no tiene Biblia, compartan ahí la palabra para que no se quede sin leer. Mateo 5, versículo 11 y versículo 12. ¿Qué dice la palabra después del... Es parte del sermón del monte. Si lo tienen, cada vez que les diga que vamos a leer, hagan el favor de ponerse de pie y aquí leemos, hermanos, Mateo 11 y 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a lugar. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Pablo sabía esto, por eso también dijo: si voy a morir, no hay problema. Si voy a vivir, sigo predicando, porque para mí el vivir es predicar a Cristo y el morir es estar con mi Señor. Así que él sabía perfectamente quién era Jesús. Conocía a Jesucristo. Entonces por eso dice: no me avergüenzo del Evangelio. Yo quiero, a pesar de lo que he padecido, quiero seguir predicando. Y aunque no conocía a los de Roma, a los hermanos de Roma, él quería ir a Roma a predicar el Evangelio. Y dice la segunda parte, estamos viendo la primera, que es ahora porque el poder de no. Entonces el poder de Dios, el Evangelio, hermanos, lleva consigo el poder de Dios. Investigando un poco, nos dicen que es como la dinamita. Eso quiere decir la palabra ahí, poder, que no se puede detener. Una vez que se enciende, explota, ¿sí? Y abarca una gran cantidad. Entonces eso quiere decir, el Evangelio lleva consigo la omnipotente fuerza o poder de Dios, cuyo poder es suficiente, solamente con su palabra es suficiente para salvar a los hombres del pecado y vivir vidas transformadas, matrimonios restaurados, vidas salvadas de los vicios, de los pecados. Entonces ese es el poder de Dios. Eso es lo que dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, no es cualquier cosa. La palabra de Dios no es el Evangelio no es cualquier cosa, es el poder de Dios para poder cambiar las vidas de las personas. Eso es lo que viene diciendo el apóstol Pablo aquí. El Evangelio saca a la luz el pecado, la maldad, la depravación y la perdición del hombre también. Nos hace ver nuestra condición el Evangelio. ¿Cuál es tu condición como ser humano? Y declara abominable el orgullo que tanto daño nos hace, y la justicia que es por las obras como algo carente de valor ante los ojos de Dios. Porque las obras tuyas, mis obras, por muy buenas que sean, no por las obras vamos a llegar al cielo, a estar con el Señor, sino es por la obra redentora de Jesucristo, por esa obra, ¿sí? Entonces a eso se refiere esa parte del poder de Dios. La que sigue, la parte que sigue dice: para cambiar debemos someternos a Dios y confiar en su poder. Vamos a leer esta parte de Jeremías 13:23. Solamente Él nos puede cambiar. Y usted ya aceptó a Jesucristo. Decíamos hace rato en la escuela dominical: ¿quiénes no han aceptado a Jesús o quiénes no han sido bautizados? La mayoría de los que estamos ya hemos aceptado a Cristo. Puede que haya algunas personas que no, pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios nos siga transformando y nos siga convenciendo de que necesitamos de su palabra y de su poder. Porque no solamente necesitaste de su palabra cuando te recibiste a Cristo, sino que desde ahí, que has sido consciente ahora hasta la eternidad. Porque Él es
nuestro Señor y Salvador. Si ya tiene Jeremías 13:23, es un solo versículo. Ayúdenme a leer, vamos a leer, dice así. Una pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Gracias. ¿Podréis vosotros hacer el bien por sí mismos, estando habituados o en vuestra vieja naturaleza, haciendo el mal tantos años y cayendo en vicios y en pecados y en delitos tanto en nuestra vida pasada? ¿Podemos por sí solos? No. Por eso necesitamos el poder del Evangelio de Cristo, el poder del Evangelio de Dios. El hombre no tiene por sí mismo o en sí mismo el poder para cambiar su propia naturaleza, porque esa naturaleza es pecaminosa. Ya veíamos que el viejo hombre estaba ¿qué? Está viciado y por sí solo no puede cambiar. Tiene que someterse a Dios, tiene que decirle al Señor: te entrego mi vida, ¿verdad? Me rindo a ti. Esa es la única forma en que tú puedes salir de esa situación, de ese pecado, de esa enfermedad del pecado. Entonces, por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora vamos a ir con la parte para salvación. Para salvación, dice el texto. ¿Sí? La humanidad puede ser salva o salvada del pecado de Satanás, del pecado de Satanás también, del juicio divino de Dios, de la ira de Dios y de la muerte espiritual, porque la paga del pecado, lo dice en Romanos 3, es muerte. ¿Sí? Entonces solo Jesucristo nos puede salvar de esa muerte espiritual. Solamente Él, en el Salmo, en los Salmos, ahí habla de una palabra muy bonita que es vivificar, ¿verdad? Solamente Dios puede vivificar. ¿Y qué quiere decir vivificar? Dar vida, y vida eterna para sus hijos, y vida en abundancia, como dice también en los Salmos, dice: vivifícame con tu palabra. Tu palabra es verdad, vivifícame. Es decir, con la palabra de Dios que nos hace libres, nosotros podemos tener esa vida en abundancia que dice Dios o Jesús allá en Juan 10:10. Habla primero la primera parte del ladrón, pero la segunda parte dice: mas yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Dios vivifica, quiere vivificar tu vida. Dios quiere que tú puedas descansar en Él, traer a Él tus pecados, tus situaciones anteriores de tu vieja naturaleza o las mías, de manera que con su poder podemos tener esa salvación de quitarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, sacarnos de ahí. Es difícil caer en esa situación, y cae en una y en otra y en otra. Es difícil cuando una persona vive así en muchos, en pecados y en sus delitos. De la influencia del enemigo. También tenemos un enemigo, que es el mundo, Satanás, y nuestra propia carne, que son nuestras concupiscencias, que las concupiscencias de nosotros quieren hacer lo malo. Del juicio divino, porque hay un juicio divino. Sí, de ese juicio divino. También el Señor Jesús nos va a librar, nos va a salvar de ese juicio divino. Dice la palabra que el Padre ha dado el juicio al Hijo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesús y somos realmente sus hijos, ya no vamos a sufrir ese juicio, ya no vamos a ir a ese juicio. No así los que no han querido y aceptar a Cristo como su Salvador. De la ira de Dios, que es justa, porque Él no quiere ni se agrada con el del pecado, es algo de la parte también que tiene que ir con el Evangelio. Como les decía en la escuela dominical, no podemos decir el Evangelio solamente es Dios te ama. También el Evangelio es que hay un juicio. Y la ira de Dios lo vemos en el verso 18 ahí mismo en Romanos. Si me ayudan a leer desde sus lugares, vean cómo dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
O sea, la ira de Dios es algo real, hermano. Que no comprendamos mucho de eso es otra situación. Tú dirás, ¿cómo es que un Dios de amor se puede airar? Sí, porque Él es santo y Él vive en santidad y quiere que sus hijos sean santos, y la iglesia también quiere que sea santa y pura y sin mancha. Entonces solos no podemos cambiar, pero gracias a Dios porque Él nos da el poder de su palabra, el poder del evangelio. Estamos con Jesús, confiamos en Él y somos salvos de eso. Gracias a Dios porque Él ahora aboga por nosotros y nos da esa salvación. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. La parte que sigue dice, a todo aquel que cree. Y ahí está marcada la palabra cree con otro color. Al judío primeramente y también al griego. Cree, transmite la idea de abandonarse, de descansar en Jesús. Para que nos entendamos mejor. Abandonarse quiere decir, ahí me quedo, ahí me entrego, confío en el Señor y en ti deposito mis cargas y en ti estoy totalmente seguro, en ti estoy totalmente confiado. Depositar nuestra confianza en la obra de Cristo, consumada y perfecta. Porque la obra, Él dijo tetelestai, que quiere decir consumado es. La obra ha sido cumplida, la obra ha sido terminada, exactamente, terminada y perfecta, porque no necesitamos otra. Esa ha sido suficiente, esa obra que hizo Jesús. No hay otra, no necesitamos algo más, ¿sí? Para poder ser liberados del pecado, de la maldad. Y la otra parte dice al judío primeramente y también al griego. El griego viene simbolizando a los gentiles, a todos los gentiles, y ahí entramos nosotros. Pero ahora, gracias a Dios, porque hemos sido alcanzados. Vamos a leer Mateo 15, 24, para entender a qué se refiere también al judío primeramente. Busquen, por favor, Mateo 15, 24. Ahí se estaba dando, que iba a dar un milagro de Jesús, ¿verdad? A la mujer cananea. Y pareciera que cuando llega no le hace caso, ¿verdad? Le dicen le habla y le dice Jesús, pero es que tiene que ser primero a los judíos y tú no eres judía. Pero Jesús no iba a dejar sin atender a esta mujer. Él sabía por qué le dijo eso, sabía lo que iba a pasar después. Esta mujer insistió y le dice, pero si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y le dice, qué fe tienes, ¿no? Qué fe mostró esa mujer cananea. Entonces vamos a leer solamente el 24. Dice así, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la muchacha le dice, se postró ante él y le dijo, socórreme, Señor. Señor, ayuda. Entonces, pero primeramente dice que fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero también después a toda la humanidad. Pueden ocupar su lugar. A toda la humanidad, hermano. Porque Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, porque él predicó a no judíos y a judíos también, a no judíos. Y al último, los de Jerusalén ya no quería regresar porque ahí decían que lo iban a matar. Pero él dijo, si Jesús me manda que yo vaya, y voy, si tengo que morir ahí, muero. Pero él predicó a gran cantidad de gentiles, por eso los otros apóstoles le decían, es el apóstol de los gentiles. Y eso, ¿cómo chocaba con las otras personas? Porque los judíos pensaban que el Mesías solamente era para ellos, que tenía que haber solamente libertad y salvación para ellos, pero Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios para todos. Llegó al pueblo judío, pero de ahí extiende sus bendiciones, sus promesas, la salvación, la vida eterna, la extiende. Entonces, a eso se refiere esa parte. Ya casi vamos finalizando este versículo y la otra parte dice, porque en el Evangelio, ayúdenme a leer,
Porque en el Evangelio se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso ya lo dice el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense cómo funciona lo que hablábamos algo en la mañana, también hablamos de fe en la escuela dominical. La fe activa el poder de Dios. Si no hay fe, es imposible. La fe es el combustible que activa el poder de Dios, que trae salvación. Y en ese acto soberano, allí vemos la justicia de Dios, incluida o revelada. Dijimos en la mañana que la justicia de Dios tiene que ver con dos cosas. Una, que tiene que ver con el carácter de Dios. Eso es la justicia de Dios. Tiene que ver con el carácter, porque Dios es santo y justo al castigar a los impíos, a darse. Él es santo y es un atributo mismo de Dios, porque Él es santo, 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 dice su palabra. Y como Él es santo, quiere que nosotros también vivamos en esa santidad. Entonces, de eso se refiere la justicia de Dios. Y por otro lado, no solamente nos dice que hemos fallado, que hemos pecado, sino nos da la salvación. Y es la forma, y tiene que ver con la forma de justificar a nosotros, que antes que sin Cristo estábamos muertos y perdidos en nuestros pecados y delitos. Pero entonces la justicia tiene que ver con la forma en cómo Dios da el remedio para la humanidad. ¿Y el remedio de Dios cuál es? Jesucristo. Hay un canto por ahí muy bonito que se cantaba antes que se llama El remedio de Dios. No sé si alguien lo escuchó. Lo cantaba mucho cuando estaba el hermano Quildardo acá. Muy bonito canto. El remedio de Dios es Cristo Jesús. Ese es el remedio para la humanidad. Entonces, acuérdese, la fe activa ese poder. Y ese poder nos va a traer la salvación a nuestras almas. Ya vimos salvación de qué? Salvación del pecado, de la ira, salvación para que podamos ser libertados de la esclavitud. Y en ese acto soberano se revela la justicia. Soberano porque Dios así lo quiso. Porque nosotros no merecemos nada, no merecíamos ni merecemos nada, sino Dios por su infinita bondad y por su infinita misericordia mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Así que hay que darle gracias a Dios porque hizo ese gran sacrificio a través de Jesucristo. Y gracias a Dios por la vida de los que han predicado la palabra, como Pablo y otros hermanos que siempre están predicando la palabra. Y la última parte, creo, dice, por fe y para fe. La otra parte dice, Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir? El creyente verdadero que ha sido hecho justo vivirá en fe toda su vida. Eso quiere decir en fe y para fe. Empezó con la fe y vas a terminar con fe. Por supuesto. Por supuesto. Por allá cuando habla Jesús en los evangelios hace una pregunta y dice, pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Pues para aquel que creyó, si está vivo, claro que va a haber fe. Pero aquel que no creyó, pues no, hermanos, porque los creyentes genuinos, ellos van a apostatar. Los que no son creyentes genuinos, ese es otro tema, ese es el tema de la apostasía. Pero el creyente verdadero va a permanecer, va a haber perseverancia, y es lo que se llama también la perseverancia de los santos. Usted y yo, si somos creyentes verdaderos, vamos a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque somos creyentes verdaderos. Y no decimos somos creyentes nada más de un domingo, de un mes, de un año. No, somos creyentes en Jesús para toda la vida. Y es lo que dice Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será. O dicho de otra manera, ese ya es salvo. Porque está perseverando. ¿Y por qué está perseverando? Porque de verdad entregó su vida a Jesús. Así que eso lo sabes tú. Eso no lo sé yo.
Y eso lo sabe Dios y lo sabes tú, ¿verdad? Si de verdad has creído fielmente y has entregado tu confianza y tu vida a Jesucristo. Y si has estado jugando y vacilando y no eres realmente un creyente verdadero, pues es tiempo de que digas, me arrepiento. Es tiempo de que digas, creo en Jesucristo de verdad en mi corazón, que el Espíritu Santo te convenza. Porque el Espíritu Santo dice la palabra que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. No es el pastor, no es el que está hablando aquí. Es el Espíritu Santo el que te va a convencer. Y puede convencerte y decirte para que tú seas un creyente fiel y verdadero y logres perseverar y llegar hasta el final. Y cuando el Señor pase lista, como dice el canto, cuando allá se pase lista, ¿qué? A mi nombre yo diré, aquí estoy, presente. Sí, Señor. ¿Verdad? A eso se refiere esa parte. Más el justo por la fe vivirá. El justo se declara justo porque ha aceptado a Jesucristo. Si no, no hay justificación. Hay redención, hay justificación porque es a través de los méritos de Cristo Jesús. De lo contrario, nadie es justo. Ya leímos allá en Jeremías. Y también hay varios pasajes. En Isaías, por ejemplo, dice que las obras mías y las tuyas, suena feo, pero así lo dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Fíjate, tus obras y mis obras que yo hago son como trapos de inmundicia. Y eso quiere decir que no son válidas delante de Jesús. Entonces tú cuando llegues al cielo y el Señor te diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Si te llegara a preguntar el Señor, ¿qué le vas a decir? Es que yo fui al culto todos los domingos. Es que yo diezmaba, es que yo oraba, yo leía, yo trabajaba en la iglesia. Y te va a decir el Señor, eso no funciona. Dime por qué te tengo que dejar entrar. Porque yo creo en Cristo Jesús y he confiado en Él y me he arrepentido de los pecados. Y Él es mi Señor y mi Rey. Entonces sí, pásale, bienvenido. ¿Verdad? No son las obras las que nos van a salvar. Es por los méritos de Jesucristo. Y las obras vienen como consecuencia de tu fe. ¿Sí? Por eso, pero claro que también son importantes las obras. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Primero va la fe y después viene como consecuencia. Porque estoy agradecido por Dios, por eso hago todo lo demás. Porque sé quién es Jesús y porque quiero conocerle y quiero agradarle. Pero la fe es un don de Dios, hermanos. Recuérdenlo. Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y si aún no quieres y si aún no has llegado a esa parte, pídele a Dios que te ayude. Él te va a ayudar, Él te va a bendecir grandemente, porque Él sigue con los brazos extendidos esperando que vayamos. Y aunque ya hayas aceptado a Jesús, ríndete a Cristo todas las veces que sean necesarias, porque Él quiere seguir obrando en tu vida. Así que vamos a pararnos, hemos terminado y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Te pido que se pongan de pie y vamos a orar. Amado Señor, tu pueblo aquí presente, tu servidor, y yo sé que no estamos solos, que tú estás en medio de nosotros, en tu palabra, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí está tu Espíritu Santo. Y gracias porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de maldad, de juicio, de justicia, de que la justicia tú nos mandas, señores, a través de Jesucristo. Gracias te damos por ello, por tomar este tiempo, por guiarnos, por ayudarnos a entender un poquito más de tu palabra. Tu palabra, Señor, tienes tantas cosas que podemos aprender. Sigue ayudando a mis hermanos a creer en ti, y que no solamente aquellos que han dicho que nunca han recibido a Jesús, oramos por ellos para que puedan rendirse a tus pies, pero también nosotros mismos que ya hemos aceptado el Evangelio, que ya conocemos, podamos ir a tus pies siempre,
y rendirnos las veces que sean necesarias, porque pues tú eres soberano, y en esa infinita soberanía y en ese infinito amor nos amas, quieres darnos vida eterna. Te agradecemos por esa vida eterna, te agradecemos por los predicadores también. Gracias, porque Pablo predicaba a Cristo como su Salvador, y Pablo, a pesar de lo que pasó, lo que vivió, nos enseña que él quería seguir predicando de tu palabra. Y eso es una gran bendición. Te agradecemos por ello, Señor, que sigas bendiciendo a los predicadores, que cuando se pase a recoger la ofrenda o el peso misionero, podamos también desprendernos, dar ese apoyo monetario, ya que hay hombres que quieren llevar tu palabra, que están llevando tu palabra a muchos lugares del mundo, a lugares, a otros países, a otros continentes incluso. Bendícelos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida que te agrada, y aquello que no, aún no te agrada, ayúdanos a ponerlo en tus manos, de manera que podamos ser una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia victoriosa en Cristo Jesús. Te agradecemos infinitamente por ello, y alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.